Lo prometido es deuda y algo muy muy importante y que nos preguntaban muchas personas. ¿Qué pasa con la araña de la banana? Y en ese sentido lo que estamos hablando es con las personas que saben del tema, porque a mí me parece, y a la producción de La Posta, nos parece que lo más importante es hablar con quienes saben, si no estamos en un vuelo. Bienvenida Iracema Bisay, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar acá, la verdad. Muchas gracias por invitarnos. No, el gusto es nuestro. Iracema, mira, tenemos un problema nosotros. Antes que nada, A ver, y para dejar tranquila a la audiencia, porque hay mucha gente que siguió el link de Alternatus Uruguay y vio que ustedes pueden llegar a comercializar con serpientes, con reptiles. Dejamos a la gente tranquila que es legal la comercialización, ¿es verdad? sí, sí, sí. Serpientes, lagartos y tortugas, que por ahí se dice que, o se cree que toda la venta de tortugas es ilegal y no. En Uruguay está regulada la actividad, no está totalmente prohibida. Bien. Resulta que hay decretos bajo leyes que lo regulan, esta actividad. O sea que todos los animales que sean capturados de la naturaleza para vender, esa sí sería venta ilegal. Ujú. Pero nosotros somos un criadero de reptiles, entonces para eso te tienes que registrar, tienes que tener determinados conocimientos, planes de manejo, instalaciones, y tienes que tener animales que no provengan de la naturaleza, ¿no? O sea, que vengan nacidos en otros criaderos, que cuenten con documentación que los certifique. Bien. Entonces, pues todas las crías que nacen, en teoría, pues vienen del mismo origen, ¿no? De criadero y por eso no sería ilegal. Bien, o sea, la diferencia entre una tortuga o una viborita que están vendiendo en una feria en un tubo de PVC sufriendo el rayo del sol y la de ustedes es que ustedes lo crían para la venta y está regulado, ¿es así? Exactamente. Y estamos habilitados, además. Ahora lo regula el Ministerio de Ambiente. Bien. Antes era el MGAP. Bien. Iracema, tuvimos algunas denuncias sobre algunos puestos de frutas y verduras, sobre todo en el este, que se encontraron algunas arañas de la banana, que no es una araña autóctona uruguaya y que además su veneno es bastante peligroso para los animales y sobre todo para los humanos. Contanos un poco de dónde viene primero esta araña, por qué viene en la banana y por qué llega, o sea, no se controla. Contanos un poco la experiencia que vos tenés con esta araña, que supongo que alguna debes de tener ahí. Sí, sí, mira, estas arañas vienen de las bananas que son importadas desde Brasil, pero tengo entendido que también se importan bananas de Ecuador. Ujú. Entonces, bueno, a veces es raro o es difícil acceder al origen de las bananas, como para saber desde dónde están viniendo todos los animales que ingresan, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la araña del banano más famosa que se conoce en Uruguay, que ingresa accidentalmente, es la del género Phoneutria, Ujú. que ese es un género de arañas bastante venenosas, Ujú. bueno, que son considerados venenos de importancia médica porque pueden causar daños graves a la salud e incluso la muerte. Ujú. Bien. Pero después ingresan otras especies de arañas que tampoco son de Uruguay y que no son consideradas peligrosas. Bien. Te pregunto esto porque la mayoría de la gente, aunque no lo quiera admitir, es fóbica a las arañas, ¿no? Vamos a ser sincero. A mí no me gusta mucho tampoco. No las mato, pero no me gusta mucho tampoco. Eh, ¿Cuál sería, en el caso de uno encontrarse con una araña que no reconoce bastante, digamos, grande y extraña, el procedimiento a una persona común? Es decir, la deja en su lugar, la pone en una caja y la tira, llama a Alternatus Uruguay para que la vaya a buscar. Contanos cómo funciona. Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta porque no está difundida ese tipo de información Bien. y es bien importante que nosotros sepamos qué hacer en esos casos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de fauna exótica, muchas veces nosotros no conocemos a nuestras especies. Conocemos la de África, de Australia, de lugares donde yo qué sé, se conoce más su fauna a nivel internacional, pero sabemos muy poquito de las nuestras. Entonces, primero que nada, hacer la invitación a conocer por lo menos las especies que son consideradas de importancia médica en Uruguay, que son muy poquitas, son 3 especies nada más. Sí, Y nombralas. la cuarta sería, bueno, mira, serían la viuda negra, Sí.
que es la negrita que tiene el relojito de arena rojo. Sí. Después está la viuda marrón, que es muy parecida a la negra, que tiene también un relojito un poquito más naranja, pero es parda. Y tiene las patitas rayadas con negro. Y después está la araña del rincón o violinista, que tiene un violín dibujado en la parte de lo que sería el cefalotórax o la cabeza. Y después está la araña del banano, que es la del género Phoneutria, que se considera dentro de las que se pueden encontrar en Uruguay, no por ser nativa, sino porque ingresa con mucha frecuencia. Bien, y te pregunto esto, yo creo que alguna que otra de las que has nombrado las tengo vistas. La gente piensa que mientras más grande es más venenosa, y eso no es verdad, ¿no? Porque creo que la del rincón es bastante chiquita. Son chiquitas todas, claro. Las viudas y la del rincón son chiquitas. La Phoneutria es un poco más grande, pero no es de las más grandes que hay acá. Acá en Uruguay tenemos dos como géneros o dos grupos grandes de arañas con las que se pueden confundir las del banano, que esas sí se ven en casas, en edificios, en casas, bueno, en lugares, en ambientes domésticos, y se las confunde con las del banano. Por ejemplo, a las que les dicen araña cangrejo o arañón de monte, que hay unas que son bastante amarillas, entonces se confunden. Y después están las arañas lobo, que esas casi todo el mundo las ha visto en casas, se ven en los jardines y se meten en los días próximos a tormentas. Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos un montón de registros de arañas lobo dentro de casas porque, claro, se viene como esa baja de presión y ellas buscan lugares seguros y secos, ¿no? Claro, y en entonces, este caso, hoy, por se ejemplo, confunde. Un día como hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le recomendás a la gente entonces si se encuentra con esa araña en su casa? Bueno, no tomar no prestarle demasiada atención, porque no son arañas que sean de riesgo. Mira, nosotros estamos acá en Piriápolis, que está lleno de estas arañas. Tenemos un perro, tenemos una niña chiquita, y jamás hubo accidentes. O sea, son animales que realmente evitan todo contacto y van a estar refugiados. Salvo que uno las aplaste, que las agarre intencionalmente o accidentalmente, pueden morder, pero su mordedura tampoco es peligrosa. Bien. Puede doler, pero no nada que nos vaya a matar o a hacer perder una parte del cuerpo, ¿no? Bien, tampoco te puede generar una reacción alérgica, digamos, que te hay que salir volando ni nada. No, bueno, la reacción alérgica depende del organismo de cada persona, ¿no? De su estado de salud y cómo su organismo responde, pero en teoría el veneno de estos animales no es peligroso. Bien, o sea que no. Ya, por ejemplo, la picadura de una abeja. ¿Cómo? No recomendamos matarla, recomendamos ponerla en una caja y tirarla para afuera y que siga su vida, ¿verdad? Claro. Sí, en realidad, o sea, salvo cuando eres muy fóbico, lo que pueden hacer es tener un tapercito de plástico transparente, un frasco o un vaso de boca ancha, ponérselo encima, porque ellas están generalmente contra la pared o en el piso, entonces se les pone encima y por debajo se pasa un cartón, cartulina, una hoja, entonces ahí tú ya la colectas de forma segura. Y después la llevas para afuera y la sueltas y ella se va, se aleja. Bien. Eso es lo que hacemos, es muy fácil, solamente que, claro, te tienes que animar a hacerlo, ¿no? Claro. Y contanos la importancia de por qué no hay que matarlas, porque ¿qué clase de plagas controlan esta clase de arañas que son autóctonas en el país? Bien, mira, las arañas, hay estudios que afirman que se comen, no sé, 800 toneladas de insectos al año, o sea, es un montón el trabajo que hacen en conjunto. Esto es una, ¿no? Hay arañas que comen cucarachas dentro de casas, que son arañas grandes, ¿no? Las arañas chiquitas a veces no se nota, pero las arañas grandes comen insectos bien grandes que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, y de repente esas arañas no lo son. Después, algo que mucha gente debe haber visto en su casa son las arañas patonas, que son arañas de cuerpo muy chiquitito y unas patas bien flaquitas y largas. Sí. Entonces, esas arañas se comen o desplazan a otras arañas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, la viuda negra, la viuda marrón, las del rincón. En fin, o sea, todas están cumpliendo una función dentro de una casa, y si tú las matas, pues puede llegar a proliferar un problema dentro de tu casa, ¿no? Bien, antes de volver Después antes de volver a la araña
digamos, del banano. Te lo voy a preguntar porque no quiero que la gente ahora salga corriendo a mirar atrás de un cuadro o abajo de una cama, pero porque viste cómo es, el tema de la fobia es medio complicado, pero ¿dónde más encontramos, digamos, en el hogar escondido donde menos nos imaginamos que está la viuda negra, la viuda marrón y todas estas arañas que estamos hablando? ¿Dónde decís vos 3 o 4 lugares donde se esconden que no nos imaginamos? Bueno, mira, algo para aclarar de la viuda negra es que por lo menos la especie que está acá en Uruguay no se acerca o no habita con frecuencia ambientes domésticos. Se la encuentra en montes, se la encuentra en algunas zonas cercanas a rutas, pero no se las encuentra en casas. Las que sí se pueden encontrar en casa son las viudas marrones, que esas tienen una conducta bastante dócil. Yo tengo registros de esas arañas viviendo en las campanas de la cocina. ¿Viste las que ponen arriba? Bueno, y en las partes de afuera, en las paredes de afuera de casas, cuando tienen algún marco de madera en la parte de abajo, o sea, en lugares muy ocultos. No son animales tampoco que vivan en interiores, pero la del rincón sí, y la del rincón, curiosamente, es la especie de araña que, por lo menos de las de importancia médica, que más accidentes registra. Y esa araña sí vive, por ejemplo, en habitaciones, abajo de la cama, se puede meter detrás de algún mueble de madera, de algún ropero. Entonces ya están en lugares donde uno tiene más acceso a sus manos, al cuerpo. Perdón. Estás asustando a un pueblo. Estás asustando a un pueblo. No, pero acá voy a venir con la información de cómo evitar un accidente, ¿no? Porque es importante saber dónde las van a encontrar para tener las precauciones. Sí. Entonces, la gente a veces dormida las aplasta porque no revisan su cama, no se dan cuenta que están ahí, entonces las aplasta dormida y ahí muerden. No hay casos letales porque en general el veneno no suele ser, o el envenenamiento no suele ser tan fuerte, aunque su veneno sí es considerado fuerte. No suelen ser fuertes acá los accidentes. De hecho, no sé si hay alguna tasa de mortalidad, creo que no, pero lo que pasa con ellas es que te generan una herida que tarda en cicatrizar, o sea que se va haciendo grande, que te hacen limpiezas, y queda sensible. Entonces eso es lo que la mayoría de las veces sucede. No es que te vas a morir, se te van a amputar algo ni nada, sino que es una herida molesta porque dura bastante en cicatrizar y duele y molesta. Bien. Pero bueno, es algo como para prevenir el envenenamiento o el accidente. Es revisar bien debajo de las camas, hacer limpiezas. Todos los expertos, por ejemplo, recomiendan eso, hacer limpiezas periódicas en las habitaciones, detrás de los muebles, como para identificar, ¿no? Bien. Porque no van a estar en todas las casas. Claro. Entonces tú identificas las arañas que tienes en tu casa y si ya identificaste esa especie, pues hacer las limpiezas periódicas para que no proliferen. Bien. Ahora te pregunto, volviendo al tema de la araña de la banana, vos como conocedora y aparte supongo que manipulás arañas, ¿no? ¿Por qué pensás que ingresan? ¿No tiene un control, del Ministerio de Ganadería o de Medio Ambiente, la fruta, la verdura y demás que ingresa al país? ¿Vos tenés algo como para contarnos con relación a esos controles? ¿Tenés idea con eso? Mira, es algo que se tiene que investigar, porque en teoría los protocolos se hacen. E incluso te digo más, el último registro que tuvimos de araña del banano, bueno, y de serpiente, que era una serpiente de casi de 2 metros, había pasado por cámara de calor, había pasado por cámara de frío, y bueno, y les pasan un montón de pesticidas y los animales resisten. Entonces, efectivamente hay algún control que se está omitiendo, pero no sabemos cuál es, porque no es información a la que tú puedas acceder muy fácilmente. Claro. O sea, vos decís que cuando viene, por ejemplo, yo que sé, un contenedor con bananas, pasan por una cámara de frío, le tiran pesticida como para controlar esta clase de plagas. Sí, yo creo que está más enfocado en insectos que puedan llegar a comerse o a infectar con algo el alimento. Claro. Pero estos otros animales son depredadores de esos insectos, entonces vienen con ellos y ellos sobreviven. Claro.
Puede pasar también que alguna carguita de bananas y otra cosa más pase por contrabando, como pasa mucha cosa en Uruguay, sin control ninguno, y ahí metemos esta clase de plagas, ¿no? Eso también pasa, sí. Sí. Hasta ahora igual los puestos que han reportado el encuentro con arañas y serpientes vienen del mercado modelo, y de otro, ahora no me acuerdo del nombre, pero, o sea, distribuidoras grandes de Montevideo, sí, que ya pasan todo para el interior. Claro. O sea, no han sido con la frontera ni nada. Bien, y esta araña en particular, que parece ser bastante peligrosa, ¿puede llegar a proliferar en Uruguay hasta quedar de manera endémica, autóctona? No, esa es una gran ventaja porque, mira, la araña del banano, por lo menos esta especie que viene hasta acá, es un animal muy delicado. Es muy delicado con el frío. Yo creo que si llegara a venir en calor, en verano, con una temperatura alta constante, no sería tan difícil, pero al primer frío se muere. Eso seguro, quedan duras y se mueren. Con el frío, o sea, yo te diría que con menos de 15 grados el animal no se lo aguanta. Bien, así que digamos que la gente que come bananas puede comer tranquilamente por lo menos hasta octubre en Uruguay y después que revise bien, pero bueno, esperemos que no siga pasando esto de que estén pasando así continuamente cosas sin control. Ahora, volviendo a otros temas que me consultaban algunos seguidores, porque me dicen que estuvieron viendo acá en tu muro que ustedes venden serpientes, ¿es correcto? Sí. Bien. Mira, serpientes es lo que más busca la gente cuando se acerca a un criadero, ¿no? Siempre te van buscando, yo qué sé, las especies que por ahí conocen por la televisión. Y a veces son animales muy complejos de mantener, son animales que en Uruguay no se están reproduciendo, no se comercializan. Entonces nosotros criamos especies que son fáciles de mantener, que son muy comunes en todo el mundo como mascota y que hay mucha información sobre ellas. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. De repente hay animales que son como tú puedes pensar más exóticos o más grandes o más visualmente más interesantes, pero no, por lo menos nosotros no los trabajamos todavía. Bien, y te consulto, un estimado, ¿qué puede llegar a salir una serpiente de las que tiene Alternatus Uruguay? Y varía bastante, ¿sabes? Y hay, por ejemplo, desde 1.500 pesos, una especie de yo que sé, una culebrita, 1.500 pesos, que son las serpientes que más se mantienen como mascota, las más fáciles de cuidar. Y después hay animales ya de $600, más caros, porque ya la reproducción de ellos es muchísimo más complicada y las camadas son mucho más chiquitas. Claro. Y por ejemplo, si suponete que una persona va a Alternatus Uruguay y te compra una serpiente de $600, ¿no? Después, el control veterinario de esa serpiente, ¿quién lo lleva adelante? ¿Cualquier veterinario? Me imagino que no. No. Igual si, yo que sé, tienes un conejo, un hámster, un canario, eso tiene que ser un especialista en este tipo de fauna. Acá la mayoría de los veterinarios es perros, gatos y animales de producción. Claro. Pero ya cuando hablamos de otros animales de compañía, tienen que ser especializados. Nosotros acá tenemos 3 veterinarios que son nuestros veterinarios y además son nuestros referentes para los clientes. Y están los 3 en Montevideo. Entonces, todos los que tenemos que llevar a un animal a recibir atención, vamos a Montevideo con ellos. Bien. De todas maneras, no son animales que se enfermen tanto ni que necesiten tantos controles, ¿no? ¿Cuánto vive más o menos? Pues depende también de la especie. Hay, por ejemplo, serpientes que viven en promedio 15 años, 20. Hay pitones que pueden vivir más de 30. Hay tortugas que pueden vivir más de 50. Lagartos también, más de 30 años. Y otros que viven 10, 12. Va a depender siempre de la especie. Bien. Y de los cuidados, obviamente. ¿Y qué clase de alimentación le damos a una pitón, por ejemplo? Y depende de la edad y depende de la especie. Pero más o menos. Por ejemplo, un pitón bola, que es un pitón chiquito que mide 1 metro de cuando es adulto.
ese pitón come ratones cuando nace y después cuando es adulto come ratas, que son de laboratorio, que esos hay mucha gente criándolos. Entonces eso es lo que se les da, se compra congelado y se les descongela y se les da. O sea, son animales que no cazan ni tienen por qué cazar, ¿no? Entonces tú les sirves muertito y ellos van y lo tragan. Mira. No tiene nada que ver con esa escena de Nat Geo que ves toda la lucha. Claro, no. Uno se imagina eso, ¿no? Que ya viene ración para pitón, y menos en Uruguay, que debe ser un mercado bastante acotado, ¿no? Sí, no, eso tú lo compras congelado, porque aparte ellas comen una vez a la semana cuando son chiquitas, y cuando son adultas ya comen una vez al mes o 2 veces al mes. Entonces, por lo general, la gente que está, por decirte, en el interior, que no tiene un criadero cerca, compra congelado por kilos y va descongelando y le va dando descongelado a su mascota. Bien. ¿Y cómo es la interacción de un humano, digamos, que requiere la compañía como mascota de una víbora, una serpiente de 1 metro, 2 metros? Porque uno está acostumbrado a interactuar con un perro, un gato como mascota, pero el humano que busca la interacción con una serpiente, ¿cómo describilo como puedas, digamos, cómo es la interacción de la serpiente con la persona? Porque eso es algo que uno siempre, se pregunta, ¿no? Claro. Pues mira, va a depender mucho también de qué te lleva a tener una serpiente, ¿no? Y qué es lo que tú necesitas en una mascota. Hay muchas personas que lo que necesitan es alguien que dependa de ellos, y necesitan mucho afecto, y entonces, claro, una serpiente no sería para una persona así, ¿no? Claro. Ese tipo de demanda emocional no la vas a tener de una serpiente. Entonces esa persona tú le recomendarías que mejor vaya por un perro. Claro. Ni siquiera te diría un gato, porque los gatos a veces son bastante no les gusta mucho tampoco el toqueteo. Entonces claro, va a depender mucho de qué es lo que tú buscas. Y después tienes personas que ya desde chico les gustan. No me preguntes por qué, porque no lo puedo saber, pero a casi todas las personas que mantenemos serpientes ya nos gustaban desde que eran muy chiquitos. Entonces son animales que ya desde chico te fascinan, y que cuando te encuentras un lugar donde sabes que lo puedes tener como mascota, que te van a informar, que sabes que no te va a pasar mal el animal porque vas a estar asesorado, pues nada, tú tienes a tu mascota y tú eres el que vuelca en ella. Claro. Sí, tú no estás esperando que el animal responda, sino que tú vuelcas todo en el animal, y eso a su vez te retribuye de otra manera. Claro. Sí, no es un animal porque lo ves crecer, claro. Yo que sé, lo ves sano, lo ves comer, son satisfacciones de verlo bien. Bien. Sí, porque no es un animal que vos le digas vení para acá, Chicho, y viene. O sea, el tipo hace lo que quiere, está en una pecera o donde se tiene, y no tiene una interacción con el humano como puede ser un perro o un gato, como decías vos, ¿no? Claro, o sea, no por ahí la vuelta viene por otro lado, ¿no? Claro. Tú lo sacas, por ejemplo, del terrario. Esto en el caso de las serpientes, porque ya si hablamos de lagartos, de tortugas, ahí sí hay una vuelta, pero en las serpientes no. Entonces tú la sacas del terrario, la tienes contigo, y la dejas que ande, que se mueva. De repente, si tienes hijos, lo compartes con los hijos. Si tienes amigos que les gustan, bueno, yo qué sé, es algo lindo. Y además, otra cosa linda que tiene mantener serpientes es que muchas veces nosotros, los que las mantenemos, somos el primer contacto de mucha gente con las serpientes. Y eso, quieras o no, bueno, nosotros lo hemos visto, ayuda un montón a que mucha gente le pierda miedo. Sí. O se quite esos temores infundados que tú no sabes de dónde vienen, pero que los tienes. Y tu primer contacto fue con una serpiente que no era agresiva, que no te mordía, que te tenía confianza en teoría, ¿no? Entonces, eso también es bonito, que tus seres cercanos puedan romper esa barrera con tu mascota. Bien. Es re lindo. El tema de digamos, de la agresividad o no de la serpiente, ¿va en la crianza o es por la raza genéticamente? O sea, ¿es 100% confirmado que no vas a recibir una mordida de tu propia serpiente? ¿O eso hay alguna forma de manipular especial? Mira, eso 50-50, o sea, va a depender en una parte del animal,
según la especie, porque ahí también tienes muchas variedades de temperamentos. Uh-huh. Hay serpientes incluso que ya se consideran en vías de domesticación, uh-huh, porque ya hace muchísimas generaciones que nacen en criaderos. Uh-huh. Hoy por hoy ya son animales con un temperamento, diseños y colores muy diferentes a los que eran en su origen, en las primeras generaciones. Entonces, esas son las especies que no te van a morder por su temperamento. O sea, ya si te muerden es porque te descuidaste mucho y hiciste todo mal. Uh-huh. Y después tienes especies que sí son más temperamentales, que ya no son para personas que van empezando. Por ejemplo, acá en un criadero como nosotros o como otros criaderos que hay unos cuantos en Uruguay, para la cantidad de población que somos, no te venden una pitón de 4 metros a una persona que nunca tuvo una serpiente. Uh-huh. Te dicen, no, esto es para alguien que ya sabe. Bien. O que ya sabe lo básico, o que ya tiene experiencia. Te venden una serpiente que no va a medir ni 1 metro y que es dócil y ya. Claro. Eso es lo que se le ofrece. O sea, no vienes y compras lo que tú quieres, sino lo que tú puedes mantener. Pero hay un control de eso, es decir, o sea, vienen con algún carné o algo que te muestran que yo ya tuve experiencia, o directamente si el tipo o la tipa, el cliente en general viene y te pide un pitón de 4 metros y te dice que tuvo experiencia, vos se lo vendés. No te das cuenta. Claro. Te das cuenta, si una persona te miente, no es común que te mientan, porque en realidad si nunca tuvieron una, pues no se van a animar cuando tú les dices que este animal es como para un nivel avanzado, ¿no? Claro. Por lo general te dicen, o tú te das cuenta, hay personas que te dicen, sí, yo tenía una culebra, no sé, juntada por ahí y le daba cucaracha. Claro. Entonces, sí, nada que ver. Ya sabemos que no comen cucarachas. Claro. Entonces, ahí te das cuenta fácil. Bien. Pero igual, ya teniendo, por ejemplo, una especie que te va a comer animales descongelados, que no van a tener problema en conseguirle la comida, que no van a tener que andar cazando nada, mucha gente opta por comprar en criaderos. Claro. Por eso, porque es fácil. Sí. Y porque son bonitas, además tienen un montón de colores, son dóciles, son tranquilas, no como las salvajes que te muerden, que te tienen miedo, que te hacen encima, o sea, es bien distinto. Te iba a preguntar justamente con relación a eso, porque la duda de la gente cuando está en la feria o incluso en algunas redes sociales, en Marketplace y por otros lados ofrecen serpientes y víboras, sí. ¿Puede ser que haya alguna de repente raza que es autóctona del Uruguay, que la cazan en un monte y después la venden y no es de criadero? Y eso puede ser algo muy, muy raro, o sea, no pasa como con especies de repente en Argentina, en Brasil, que tienen una gran variedad de serpientes, de especies, y que algunas sí se comercializan en el mercado negro, una especie en particular. Acá en Uruguay no pasa tanto, quizás antes sí, quizás antes se veía más, pero ahora hay más información, hay más gente que ya, por ejemplo, sabe que es un animal de acá. Por lo general se asocia que si es autóctono es ilegal, claro. ¿No? Entonces ya se sabe que las serpientes que son autóctonas está mal comprarlas, o sea, es hacer un daño al ecosistema porque estás depredando. Cada vez hay más gente que lo sabe. De todas maneras, hay que trabajar más sobre eso, ¿no? Claro. Pero no tenemos una presión específica en alguna especie por eso. Bien. En Uruguay por lo menos. Pero por ejemplo, si vos estás en la feria y te están ahí vendiendo una crucera, sabes que es ilegal. Claro, además, y en Uruguay es ilegal comprar y tener en una casa especies venenosas. Claro. Lo han hecho, obviamente, o sea, yo he sabido de gente que me cuenta que se las venden en botellitas y esas cosas, ¿no? Y son cosas realmente terribles. Y lo peor de todo es que hay gente que las compra para soltarlas, porque les dan pena y porque dicen, yo la voy a comprar y la voy a soltar para que sea libre. Y tú dices, no se la tienes que comprar, porque esa persona está consiguiendo el objetivo que es tener dinero a cambio de un animal que colectó. Exacto. Entonces lo que va a hacer es que va a ir a comprar más, va a ir a juntar más y va a seguirlos vendiendo. Y con las personas que más lucran es con las que compran por compasión y por compulsión. Sí. O sea, la compasión es el mejor cliente
del traficante. Claro, Eso es es que así. eso que estás diciendo es tal cual, porque vos vas a la feria, no voy a nombrar la feria porque no tiene sentido, pero ahí No, claro, sí. en la entrada Ya de todos 18, sabemos. en la entrada de 18 de julio ahí siempre está el mismo vendiendo. Hay algunos en botella, hay pajaritos en tubitos de PVC totalmente apretados que evidentemente juegan con Claro, la compasión de la gente que los ven ahí, dicen, pobrecito está sufriendo, lo claro. compro, lo pago y lo libero, ¿no? No, claro, y pasa mucho, mira, en reptiles se ve mucho en tortugas, Ujú, que las tienen apiladas en cajas y tortugas arriba de tortugas y varios pisos de tortugas, ujú, y obviamente las de abajo se mueren, claro. y las que quedan por allá arriba, o sea, son tortugas que no alimentan nunca, Ujú, por lo que tengo entendido, por lo que la gente dice que pasa y ve animales en muy mal estado, ujú. y los terminan comprando y nosotros decimos no los compren, es que lamentablemente en esto hay que tener mente fría, ¿no? Por ayudar a un animal, tú estás perjudicando a toda su población, Claro. porque esa persona va a volver a colectar o pagar para que le junten y vender. Bien, ¿dónde Porque eso es colectan lo que esas quiere, tortugas? sacar dinero de eso. Claro, pero ustedes tienen un criadero, pero ¿dónde juntan ellos esas tortugas y esas víboras y serpientes? ¿A dónde van? Porque la verdad que no los veo con un calderín ahí en la Sí, playa. no, lo que pasa es que, mira, hay mucha gente que ya tiene como mucho campo arriba, ¿no? Ujú, Entonces, puede ser que la persona que vende no es la que los colecta. ujú, Eso puede ser. claro, O sea, que le compra a alguien que vive en el campo y que conoce el campo y que las encuentra y se las vende. claro, O se las regalan y esto las venden. Entonces, es una cadenita, claro, ¿no? Que si el feriante no vende, no van a seguir colectando. claro, El problema es que hay todavía muchas personas que van y compran por compasión. claro, Yo te diría que la mayoría de sus mejores clientes son personas que compran por compasión, para ir a soltar. claro, Y el otro problema es que no se sabe de dónde vienen esos animales, porque Uruguay no tiene casi especies endémicas. O sea, ujú, endémico es que sería solo exclusivo de Uruguay. sí, Hay especies que son de la región, ujú, que son de Argentina, que son de Paraguay, que son de Brasil, y que no son las mismas genéticas de aquí de Uruguay. claro, Entonces, si yo compré una tortuguita verde en la feria y me la llevo, no sé, a la Laguna Garzón, o me la llevo a la Laguna del Sauce y la suelto, yo estoy haciendo un desastre ecológico claro, tremendo, porque claro. ese animal no es de ahí, con seguridad. Estamos en No condi- sabemos de dónde es, pero no es de ahí. Claro, pero estamos en condiciones de confirmar que no hay criaderos clandestinos de esta clase de animales. Y criaderos clandestinos, ahí sí no te sabría decir, pero yo, una cosa sí te puedo decir, si el animal es nacido en criadero, no está impactando negativamente en el ecosistema, porque no se sacó nada de ahí, Ujú, ¿me entiendes? sí, Fue producido. Ahora, uno siempre se tiene que ajustar al marco legal. claro, Tú tienes, si vas a estar reproduciendo animales y quieres comercializar, tú tienes que abrir una empresa. claro, Tú te tienes que dar de alta en el Ministerio de Ambiente y tienes que seguir sus protocolos, porque eso es una garantía. ujú, El ministerio no te va a habilitar si tú no conoces, no tienes las instalaciones necesarias según la especie, si no tienes un técnico a cargo de tu criadero, ujú, y si no tienes varias, ¿cómo te puedo decir? Parejas o reproductores, ¿no? claro, sí, 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 Entonces ya cuando tú tienes una habilitación formal del Estado, sí, estás garantizando que tienes toda la capacidad y que tienes todo lo necesario para hacerlo de forma responsable. claro. Ustedes hace años que están ya. Te pregunto esto, a título, digo, personal de la empresa que tienen ustedes. ¿Mejoró la Sí. gestión con relación a lo que era antes, que asumo que estaba ligado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con relación a ahora que lo derivaron al Ministerio de Medio Ambiente de mi amigo Adrián Peña? Mira, es muy nuevo, es muy joven el Ministerio de Ambiente. Ujú, Nosotros tuvimos una reunión hace, ¿qué? Un par de sábados, ujú, porque están haciendo la red de promotores ambientales. Ahí pudimos conocer al ministro, ujú, y las intenciones del ministerio son muy buenas. ujú, O sea, en teoría está muy bien organizado, bien estructurado, ujú, pero tenemos que esperar a ver cómo funciona este ministerio. ujú, Cuando estábamos en el MGAP, ujú, nosotros trabajábamos
muy cómodamente porque teníamos funcionarios que hacía muchos años que estaban en ese cargo, claro, que sabían lo que estaban haciendo, y que ya estaban familiarizados con los trámites. Entonces era mucho más fácil trabajar. Después esto pasó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con funcionarios totalmente nuevos que no saben de esto, de la cría, y que muchas veces tienen visiones, posturas personales contrarias a la producción. Claro. Pero pues bueno, eso ya excede totalmente lo que son sus funciones, ¿no? Sí, sí. Uno como que tiene que separar su opinión de su función. Sí, claro. Entonces nos encontramos con eso. Teníamos funcionarios que querían hacer el trabajo como se venía haciendo y funcionarios que querían venir a romantizar, sí, la libertad y dejar de hacer su trabajo. Entonces ese es un problemita que se nos presentó en la gestión pasada. Ahora con el Ministerio de Ambiente parece ser que la visión es muy como el MGAP. O sea, si hay un decreto que dice que esto hay que fomentarlo y que hay que dar facilidad, hay que hacerlo. Entonces, bueno, vamos a ver. Bien. Esperemos que mejore, ¿no? Bien, ¿y tenés alguna crítica de tipo constructiva para la gente del Ministerio de Medio Ambiente, como algún protocolo para acelerar o para mejorar? Sí, mira, existe ya ¿cómo te puedo decir? Profesionales, asesores, que conocen el trabajo que tiene que haber en un criadero. Existen organizaciones internacionales, existen acuerdos internacionales que ya tienen pues muy claro el camino, ¿no? Nosotros, obviamente, como sector privado, tenemos algunas limitaciones en cuanto a la participación en la generación de políticas. Pero nada, mi sugerencia de forma constructiva sería que nos escuchen más, que nos inviten a participar, como si fuésemos una ONG, ¿no? Que tienen participación, que tienen la voz, que tienen todo, pues igual el sector privado, los productores lo tenemos, también tenemos el conocimiento. Entonces eso sería para mí fundamental, ¿no? Que incluya a todas las partes. Sí, creo igual que lo están haciendo, Sí, en mi pensamiento personal y como ser social y político, nosotros tenemos una agrupación social y política que se llama Espacio Social Nacional. Para mí hay que preguntar a las personas que tienen éxito en sus emprendimientos. Si yo soy del Ministerio de Medio Ambiente y Alternatos Uruguay hace años que está comercializando y criando especies de este tipo, por más que sea un privado, tenés que preguntar y tenés que darle cabida a esta clase de emprendimiento, me parece a mí, ¿no? Pues claro, y es que hay alguna tendencia muy ruidosa que dice que cobrar por tu trabajo está mal. Y que quieren como que tú lo hagas gratis porque es así, porque lo tienes que hacer con amor, por amor y nada más. Entonces no, para que un proyecto funcione tú tienes que hacerlo que se sustente solo. Exacto. No puedes vivir de la voluntad de la gente cuando la gente pueda, quiera, mucho menos en la mitad de una pandemia cuando básicamente nadie puede. Sí, tú tienes que tener siempre una base y eso es así, funciona en todos lados. Entonces es complicado porque es un movimiento social que está atravesando las fronteras políticas, ¿no? Claro. Es interesante. Yo lo veo un poco por ese lado que lo decís vos, de que también si uno quiere que se controle de verdad la venta y comercialización de esta clase de reptiles y demás, tiene que ir a la parte más profesional posible. Entonces cuando uno lo quiere hacer por amor y porque yo qué sé, y por ser la empatía de que todos tienen que tener serpientes, ahí uno de repente pierde la calidad en cuanto a los controles, me parece a mí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además, imagínate, vamos a suponer que se radica toda cría porque es mucho trabajo, porque no hay funcionarios, porque no nos gusta, ¿no? Vamos a decir, bueno, cerramos criaderos, no habilitamos más y se acabó el problema. La gente que va a ir a comprar serpientes las va a tener igual, aunque haya criaderos o no. Aunque tú le digas que no, lo va a ir a hacer. ¿Y a dónde va a ir? A la feria. A la feria. Exacto. Porque los domingos no trabajan los funcionarios. Sí, claro. o porque no van a tener otra opción y chao, y listo, y lo van a hacer. Pero no es un tema de no lo hagas, es que tú tienes que darle una solución. Y ya en 2002, o sea, tú como Estado tienes que ser responsable
de tu patrimonio natural y de tu comunidad y responder a las demandas sociales, ¿no? Exacto. Entonces ya cuando estamos hablando de que hay una demanda y que está afectando al medio ambiente y que está generando delincuencia y que esa delincuencia a su vez genera más violencia, tú tienes que dar una opción viable o sea, una solución, ¿no? ¿Y qué haces? Regulas. Eso ya se hizo en 2002. Se reconoció que había un auge, había una necesidad, había una demanda social, y bueno, se estableció facilitar al sector privado esto o lo otro, ¿no? Hoy queremos ir para atrás otra vez. Claro. Y no, veníamos bien. Hay que darle más apoyo al sector y trabajar en conjunto para aprender más sobre el problema. Bien. Creo yo que es así. Que levante un poco entonces las antenas el amigo Adrián Peña. Yo sé que es un ministerio bastante nuevo y con gente bastante nueva, pero bueno, intentemos también un poco, seguramente le va a llegar esta nota porque en la lista de difusión que tenemos en La Posta tenemos varios legisladores, inclusive algunos muy cercanos a Adrián, así que ojalá que le llegue. Para terminar, Iracema, contarle un poco a la gente Alternatus Uruguay, dónde lo encuentran, sus páginas, su teléfono y si tienen algún listado general como para conocer las clases de especies con las que trabajan. Bueno, mira, nosotros tenemos un reptilario abierto al público en Piriápolis, en el Parque La Cascada. Es un parque municipal muy conocido, incluso lo buscan en Google Maps y lo encuentran. Estamos ahí desde 2012 y bueno, nosotros tenemos una colección de reptiles autóctonos y exóticos que se pueden conocer, algunos se pueden tocar, solamente las personas que van buscando ese contacto, que de hecho ese es otro tema que está bien lindo también, pero bueno, ya los tiempos no nos dan, hay tanto para contar. Pero bueno, el tema con Alternatus es que estamos haciendo rescates también casi todos los días. Acá hay una población muy grande de yararás, que es una especie muy venenosa, que se mete a casas, a comercios, que se ven en los espacios públicos, con mucha frecuencia. Entonces ese es uno de los trabajos en los que más estamos ahora teniendo auge, en el retiro de serpientes, creando conciencia para que la gente no las mate, porque así pueden salir mordidos. Se hacen liberaciones de estos animales, se hacen charlas, se hacen tanto para escuelas, liceos, público en general, universitarios, profesionales, bueno, en fin, estamos cubriendo un montón de cosas. Y nuestros números están a disposición para todo público, para que cuando encuentran un animal, sea reptil, arácnido o anfibio incluso, que no lo conozcan, que quieran saber si es peligroso o no, pues nos pueden pasar por WhatsApp a cualquiera de nuestros números y nosotros estamos a disposición para dar asesoramiento y para identificarlos. Que volviendo a la araña del banano, esa es una sugerencia y es una opción que nosotros le damos a la gente. Antes de disponer del animal que se encontraron, pasen una foto y nosotros les decimos de qué se trata. Si no sabemos, consultamos, pero que no dispongan del animal, que no lo suelten, que no lo maten sin haber recibido asesoramiento. Bien, perfecto. Con relación al tema del contacto con los animales, con las serpientes y demás que vos tenés, de todas formas, nosotros con el equipo de La Posta, acá el equipo de La Posta me está, no te voy a decir con qué, pero me dice que en octubre sí o sí tengo que ir a hacer una producción en video y que me tengo que poner una especie de boa que tenés amarilla ahí en el cuello, y yo le dije que no sé si me animo, pero debe ser difícil el contacto con ese animalito arriba, ¿o no? No, vas a ver que no. Bueno, Lucho, que es el pitón amarillo, es uno de los consentidos, es un divino, pero no es el más grande. Yo creo que tendrías que llevarte una foto con uno más grande. Con Alfredo, por ejemplo, que ya tiene 4 metros. ¿4? ¿4 metros? Sí, sí. Difícil, pero bueno, vamos a lo importante es difundir un poco también en video, que es más interactivo lo que hacen ustedes, y bueno, ver que la gente vea que no son tampoco esos animales que ven en las películas, que lo enroscan a uno y le dan vuelta por el aire. Eso es ciencia ficción, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, es una experiencia muy bonita. Es uno de los pocos lugares, yo no sé si hay más, pero es uno de los pocos lugares donde uno puede hacer eso de forma segura, ¿no? Y algo que sucede mucho es que a veces las serpientes también terminan mordiendo a alguien porque las agarraron
y obviamente es un animal que tiene miedo porque es silvestre, ¿no? En la naturaleza. Entonces tú vas y te sacas las ganas en un lugar donde estás con profesionales, con animales que están acostumbrados, que no van a sufrir ni pasar estrés porque tú los toques, y que tú no vas a tener ningún tipo de envenenamiento, Claro, ni cicatriz. Claro. Entonces, eso está lindo. Bien. Es algo muy bueno. ¿Eso lo coordina la gente con ustedes por sus páginas? ¿Tiene algún costo? Sí, no es necesario coordinar porque estamos abriendo todos los días, de 10 a 19 horas. Se colabora con una entrada de 100 pesos. Los menores de 12 abonan 50 y los chiquitos de 5 o menores no pagan nada. Bien, perfecto. Y ya cuando están en la visita, le dicen a mi compañero que se quieren animar a tocar algún animal, que cuál les recomienda. Pues ya mi compañero, según si tienen muchísimo miedo o si se animan a algo más grande, pues ya saca un animal u otro dependiendo de cada persona. Bien. Si es un niño, pues una serpiente chiquita de colores. Claro. Hay muchos animales. Bien, perfecto. Bueno, entonces me comprometo y te comprometo con el equipo de La Posta que seguramente en próximos días estaremos por ahí haciendo un poco una producción y mostrando a la gente cómo funciona el trabajo de ustedes. Iracema, muchísimas gracias. Pues van a ser bienvenidos. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, estamos en contacto por cualquier otra cosita que llega a aparecer en las bananas o en las manzanas, porque en este país hay poco control, ¿viste? Sí, bueno, nosotros estamos a las órdenes, ya saben. Pues para cualquier tema que quieran abordar respecto de las arañas, las serpientes, incluso ya te digo, los anfibios, estamos a las órdenes. Excelente. Muchísimas gracias, Iracema, que tengan buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Bueno, así pasaba Iracema, codirectora de Alternatus Uruguay. Importante destacar que hablaba un poco de que se está yendo hacia atrás con relación a lo que se venía haciendo correctamente con el control y las autorizaciones y el no romanticismo de lo que es criar animales. Ojalá el mensaje le llegue a Adrián Peña y a sus colaboradores del Ministerio de Medio Ambiente para que escuchen un poco a la gente que sabe de las cosas, porque si tenés un emprendimiento desde el 2012 que a pesar de estar en pandemia y tener por supuesto pérdidas o dificultades económicas, el emprendimiento funciona, significa que ellos saben lo que hacen. Y nosotros, como personas social y políticamente activas, siempre pensamos que lo importante es que la gente que sabe de lo que habla sea consultada para poder evolucionar como país, ¿verdad? www.radiocuervouruguay.com.uy para toda América. Este programa va a ser dividido y subido a YouTube. La entrevista a Pablo Peñaflor y esta entrevista más que interesante también a Iracema Bisais. Sobre de todo, porque empezamos hablando de la araña del banano encontrada en otro descontrol de importación de fruta y terminamos hablando de todo un poco, ¿no? Porque hay muchas cosas para hablar. Si hubiera 2 horas más de programa seguramente íbamos a tener más para hablar porque son temas más que interesantes, los que refieren a animales, los que refieren a descontrol, los que refieren al nuevo ministro de Medio Ambiente, ministerio, no el ministro, ¿no? Sino el ministerio, en fin, que todavía no funciona como debería a pesar de estar activo desde junio del año pasado, ¿no? Pero bueno, hay mucho para hablar. Lo importante, y otra cosa que decía Iracema muy importante, es no comprar animales en la feria por compasión, porque si no logramos el objetivo. Si nosotros no le compramos a ese feriante que tiene los animales en mal estado, él no tiene más negocio y no lo va a hacer más, seguramente busque otro medio de vida que tal vez no va a sufrir animales, ¿no? Porque como bien decía Iracema, si vos compras un pájaro para que no sufra más ahí, seguramente va a sufrir en otro lugar. Esa persona vendió ese pájaro, le dio rédito económico, entonces tiene la posibilidad de comprar otro pájaro o salir a buscar otro pájaro para venderlo. Lo mismo pasa con las tortugas y con todo lo demás que tienen en la feria, vendiendo sin control, ¿no? Nosotros bregamos porque si vas a comprar una mascota, si no es de las, digamos, más clásicas, que por lo menos vayas a un centro, digamos, de cría, como puede ser Alternatus Uruguay o otros de los que hay, pero en este caso, bueno, estamos recomendando porque hablamos con la codirectora y fundadora de Alternatus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto salió en vivo, simultáneo, por nuestro Facebook Live, La Posta Redes Sui, al mismo tiempo por Radio Cuervo Uruguay para toda América. Un saludo a la gente de Colombia que nos estaba preguntando si la muchacha Iracema es colombiana. No, creo que es mexicana.
y también un saludo a la gente de Buenos Aires que nos mandaba algunas consultas que no entraron, y un saludo al Pocho, un amigo del buceo que también nos estaba mandando mensajes, que era justamente nos consultaba el tema de las ferias y también de si había controles o no con relación a la venta de serpientes. Al mismo tiempo les diría que ese mensaje fue reiterado en el día de hoy, porque muchas personas pensaban que era totalmente ilegal la venta de serpientes y de otros reptiles en Uruguay, y no es así. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el martes que viene nuestro nuevo programa más largo, gracias a los auspicios y a la audiencia fiel y por compartir como siempre. Muchas gracias a todos. Chau chau, hasta el próximo martes.